Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. Gracias por tu sintonía de todos los miércoles de 7 a 8 de la noche a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Te invitamos a que visites nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Te invitamos también a que visites nuestras páginas web en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook. Tienes la más amplia información de temas muy variados que manejamos en nuestra plataforma virtual. Y hoy miércoles tenemos un bloque muy especial para ti. Iniciamos también el análisis político electoral, ya con rumbo a nuestras elecciones generales 2021. Y vamos a tener en un primer bloque al doctor Raúl Chanamé Orbe. Él es presidente de la Asociación del Bicentenario 2021, quien nos va a tratar un poco por qué la democracia es una utopía. Yo creo que es importante que todos nosotros conozcamos a fondo lo que significa democracia, cómo podemos vivir la democracia y también gestos y actitudes democráticas que debemos tener para una mejor convivencia social, cultural, política y económica en nuestro país. También vamos a tener en un segundo bloque la entrevista de análisis político electoral con precandidatos de algunas organizaciones políticas con quien vamos a debatir con ellos algunos temas centrales, y medir un poco también la preparación política y cognitiva que estos precandidatos tienen para poder ser de repente, de acuerdo a sus elecciones internas, futuros candidatos presidenciales. Te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, Entérate con Leslie, transmisiones en vivo. Déjanos tus opiniones, tus sugerencias. Vamos a empezar también a realizar encuestas muy cortas para medir un poco el sondeo de opinión respecto a cómo está yendo esta campaña electoral. Realmente es incierto. Estamos en un contexto de pandemia, estamos progresivamente saliendo de ello y la pregunta es, si bien es cierto, hay candidatos conocidos que se están de alguna manera postulando, están en los primeros lugares de las encuestas, pero la ciudadanía, ¿qué dice a todo esto? ¿Los conoce? Por supuesto que de nombre sí, pero nos hemos preocupado por saber un poco más de su trayectoria, por hacer un seguimiento a sus actividades, por ver sus perfiles profesionales. Bueno, yo creo que ciudadanía tenemos que comenzar a hacer un trabajo arduo a partir de ahora y no esperar, y decir por quién voy a votar. Dime tú, el amiguito, el vecino, el papá, la mamá, dime por quién voy a votar, por ese será, por el mal menor. No, yo creo que hemos recibido en lo que va del año golpes muy duros a nuestra democracia, instituciones y además lecciones que tenemos que aprender también en el marco de esta pandemia. Si queremos ser una ciudadanía constructiva, una ciudadanía que cumpla con sus deberes, pues el primer deber es informarnos acerca de quiénes serán los precandidatos, candidatos, para poder tener una mejor capacidad de respuesta y de decisión frente a estas elecciones generales 2021. Tras la pausa comercial, regresamos con el bloque de análisis y la entrevista con Raúl Chanamé Orbe. No te muevas de nuestra sintonía, quédate con Entérate con Leslie. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Ya regresamos.
Regresamos a Entérate con Leslie. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en el bloque de análisis jurídico. Vamos a conversar. Hoy tenemos un invitado muy especial, distinguido él, abogado, constitucionalista, maestro, docente universitario, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Es un honor, es un placer tenerlo aquí en nuestra plataforma virtual de Entérate con Leslie para conversar un tema muy, digamos, además de importante, pero sugerente, ¿no? En este contexto que arranca ya como campaña electoral, la utopía de la democracia. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche en el primer bloque, doctor Raúl Chanamé Orbe. Él es presidente de la Asociación Bicentenario 2021, reconocido abogado y jurista constitucionalista del Perú. Muy buenas noches, doctor Raúl Chanamé Orbe, y bienvenido una vez más a Entérate con Leslie. Muchas gracias, Leslie, por esta invitación. Sigo permanentemente tu medio de comunicación y creo que estás haciendo gran docencia académica en temas de actualidad, tratándolos con seriedad, con ponderación, de tal manera que los oyentes puedan ilustrarse mejor de las grandes controversias jurídicas, legales y políticas que siempre presenta nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Raúl Chanamé Orbe. Usted ha dado una conferencia organizada por la Asociación Bicentenario 2021 que usted preside. Es la 24ª cátedra de Bicentenario titulada como la utopía de la democracia. ¿Por qué la democracia es una utopía, doctor Raúl Chanamé? Bueno, el día sábado pasado dimos una conferencia en alusión a un libro que he publicado que tiene ese título y donde he tratado de hacer una descripción histórica de la evolución del sufragio en el Perú y cómo este sufragio que nace elitista, excluyente en el siglo XIX, se va convirtiendo en una gran utopía de las personas que no tenían acceso a la votación. Durante el siglo XIX, el sufragio en el Perú fue elitista, estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los jóvenes, estaban excluidas las personas que no tenían renta, las personas que no sabían leer, las personas que no tenían patrimonio. Entonces era realmente una democracia de élite, una democracia que no cumplía el ideal de Juan Jacobo Rousseau de que la democracia, el sufragio, debe expresar la voluntad general de la mayoría de un pueblo. Entonces, eso no se cumplió en el siglo XIX y durante el siglo XX también hemos luchado porque se incorpore la mujer, porque se incorpore el analfabeto, los jóvenes, porque se incorporen las minorías al sistema democrático, podamos tomarlos permanentemente en cuenta, ¿no? Esa es la gran utopía que todavía hasta el día de hoy seguimos bregando porque algún día se cristalice, ¿no? Esta gran ilusión con la cual se creó la República del Perú. Usted también publicó un libro y también lo entrevisté en ese sentido, La República Inconclusa, ¿no? Entonces, incluso debatimos varios temas de actualidad, como lo vamos a hacer en corto tiempo el día de hoy. Usted dijo que también es un proceso que no había concluido. También entrevistamos la semana pasada al coronel Enrique Garbudevich, ¿no? Presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, quien también nos dice que es un proceso que no ha concluido y que esto parte también de una reconstrucción de valores, ¿no? De valores, de deberes en nuestro país, y que ese gran proyecto de Perú como nación es algo que todavía pues no hemos llegado al punto de conclusión. Y en paralelo, tenemos una república que no está concluida. Somos una república, pero no la hemos concluido. Y segundo es que ahora hablamos de una democracia utópica, de una democracia que todavía está en un contexto ideal, ¿no? En un proyecto filosófico, en un concepto probablemente abstracto, a pesar de que tenemos instituciones democráticas. Usted ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, es un órgano que vela por la democracia y la gobernabilidad en el Perú, tiene mucho que decirnos al respecto. Entonces,
realmente cómo concluir, doctor Chanamé, este concepto de república, ¿no? Desde que nos fundamos, y cómo hacer que nuestra democracia deje de ser una utopía para pasar a ser realmente una vivencia real, o que hemos estado viviendo en todo este tiempo, ¿no? Leslie, en el Perú tenemos instituciones, porque así lo ha establecido la Constitución. Ajá. Pero estas instituciones carecen de contenido, carecen de legitimidad, carecen de ese valor que sea sufragar. O sea, la democracia es sufragar, sí, pero no es solo sufragar. Así es. Estar formados correctamente, tener los sujetos colectivos por quien votar, que exista pluralismo en una democracia, que todos seamos tratados de manera igual. Entonces tenemos una república porque así lo establece la Constitución. Pero tenemos todas las características de una república. En el Perú todavía hay desigualdades profundas, hay exclusiones profundas. Entonces decimos, todavía no hemos completado el ideal de una república. Todavía la democracia es incipiente, las instituciones son sumamente débiles y frágiles, y todos los días vemos en los periódicos, en los medios de comunicación, y amanecemos con noticias que nos denuncian la debilidad de las instituciones. No más bien que son fuertes, sino que son sumamente débiles, y estamos a pocos meses, el 11 de abril, son las elecciones. Así es. Y la pregunta, doctor Chanamé, ahí, perdóneme que le corte porque no quiero que se me vaya la idea y quiero aprovechar su presencia porque usted es una eminencia en el tema constitucional. Pero ahí, por ejemplo, yo tengo un espanto personal, ¿no? No quiero decir que sea un espanto colectivo porque de repente algunos pueden decir sí, pero no es tu parecer, no es el mío. Por eso lo recojo a título personal, y si alguien de pronto se sienta en la misma línea, genial. Pero me aterra la idea de esta proximidad de nuestras elecciones generales y qué es lo que tenemos, doctor Chanamé, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el camino? Por el amor de Dios, ¿qué tenemos en el camino? Vamos a elegir a quiénes, ¿no? Al presidente, al futuro presidente de la República, al vicepresidente, congresistas a nivel nacional, representantes ante el Parlamento andino. Entonces, ¿cómo realmente vamos a hacer democracia? ¿Cómo vamos a vivir en esta democracia tan frágil, tan débil? ¿A quiénes vamos a elegir si tenemos realmente un problema, una crisis política y partidaria? Porque hay 24 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, pero díganme esos 24 partidos políticos que han hecho para fortalecer nuestra democracia. Mira, hay una primera evidencia de la debilidad de nuestras instituciones. Estamos a 6 meses de las elecciones, 6 meses. No es nada. No es nada, y el 80% de los ciudadanos no saben por quién van a votar. 80%. Eso quiere decir que la ciudadanía o no conoce qué está ocurriendo en el proceso político, o simplemente no cree en los candidatos que en este momento se exhiben mayoritariamente. Es por eso que las encuestas que se hacen son encuestas que inducen, porque si solamente el 20% ha decidido, entonces, ¿cómo vamos a decir que tal persona va en primer lugar? Basta ver las redes sociales, cómo realmente las encontramos, a qué nivel, ¿no? Encontramos en redes sociales, y es yo me voy por la segunda opción. Lo que pasa es que hay una aguda crisis de representación, ¿no? Nacional en nuestro país, doctor. Claro, hay una crisis de candidatos y de partidos, porque además las personas no se sienten representadas por esas organizaciones. Entonces eso, en vez de fortalecer una democracia, la debilita. Yo creo que esa es la primera condición que deberíamos discutir de cara al próximo proceso electoral. Van a haber elecciones internas de los partidos, van a elegir a sus representantes. Esperemos que se haga con pluralismo, con democracia, con armonía, porque eso de alguna manera va a dar un buen mensaje a los electores para buscar elegir a las personas no por el carisma,
sino por las ideas que tengan, por los planes de gobierno que propongan, ¿no? Eso es lo ideal, pero a veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Las personas votan el voto anti, el voto... El mal menor. Solamente el mal menor, y yo desde que hace 20 años vengo escuchando lo mismo, y eso no fortalece la emoción, eso la debilita tremendamente. Es que yo no sé si realmente, yo no creo que nos merezcamos el mal menor, ¿no? ¿Por qué desearle a nuestro país? ¿Por qué desearle al Perú el mal menor? El Perú es un país rico, el país es rico en su diversidad. Nosotros los peruanos, las peruanas, también tenemos nuestro talento, también tenemos nuestras cualidades, somos personas que capaces de grandes realizaciones como persona, que podemos empujar el coche, carambas, para un futuro mejor. ¿Por qué le voy a desear a mi país el mal menor? O sea, ¿quién creó ese mal menor? ¿Cómo surge esta tendencia que debemos acabarla? Porque sinceramente el Perú no merece el mal menor. El Perú se merece lo mejor. Y lo mejor es que la ciudadanía se informe, ¿no? Tenga también el deber. Ahí es otro punto que tiene que ver con democracia, doctor Chanamé. Y es la construcción de una ciudadanía o reconstruir una ciudadanía también con deberes. Mucho tiempo hemos trabajado, y usted es consciente de ello, y hemos trabajado juntos, incluso en el Colegio de Abogados de Lima, el tema de derechos humanos. Pero la otra cara de la moneda de derechos son los deberes. Yo no puedo disociar los derechos de los deberes. Hemos trabajado, ahora todo el mundo habla de derechos, ¿no? Ya saben cómo activar el mecanismo de su exigibilidad, pero nos hemos quedado cero en deberes. Y muchas cosas que pasan en nuestro país y muchas cosas que han debilitado la democracia es porque el ciudadano no sabe respetar las normas, no sabe respetar la ley. Y hemos sido testigos en este contexto de pandemia, doctor Chanamé. Sí, tú bien lo has dicho, Leslie. Es que los derechos se componen a su vez de responsabilidades, de obligaciones, de deberes. O sea, yo no puedo exigir seguridad ciudadana si yo no pago mis impuestos. Yo no puedo exigir más al Estado cuando yo no me comprometo con esto. Es una dialéctica entre lo que pido y lo que doy. Entonces creo que ha faltado o falta todavía compromiso en el conjunto de los peruanos en relación a sus obligaciones, ¿no? Entonces tenemos obligaciones que cumplir. Tenemos que andar con, por ejemplo, con el barbijo. Son obligaciones que todos tenemos que cumplirlas solidariamente, porque eso es para el bienestar de todos. Y mucho más ahora que el Perú ha entrado a una economía de recesión, hay desempleo, hay pobreza. Entonces creo que tenemos que ser sumamente responsables en tratar de buscar una salida armoniosa, decorosa, porque lo que se va a establecer a partir del 28 de julio del próximo año es un gobierno de reconstrucción nacional. Entonces, para un gobierno de reconstrucción nacional se necesita tener los mejores hombres, las mejores mujeres, para seguir ese camino y volver a reencontrar al país en un mejor nivel de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta en esta lógica del desarrollo de los derechos y los deberes. Y también, doctor, estos hechos que vienen ocurriendo en nuestro país, desde Palacio de Gobierno, ¿no? De la confrontación con el Poder Legislativo, que nosotros pensábamos que con la disolución del Congreso esto ya iba a concluir, pero en realidad la confrontación ha seguido, pero con un espectro distinto, ¿no? Con un nivel, digamos, de competencias distintas, ¿no? Pero la confrontación ha seguido hasta el punto de hace poco cerrar un tema de vacancia, pero tenemos dos poderes completamente debilitados, ¿no? Desde ya este quinquenio, yo en algunos artículos les decía, lo he denominado como un quinquenio karmático, ¿no? Para el Perú, porque hemos tenido realmente situaciones que no hemos visto en otros gobiernos, en otros quinquenios, ¿no? Y se nos ha venido todo junto, ¿no?
la renuncia de PPK con amenaza de vacancia, la corrupción institucionalizada, la caída de jueces, fiscales, empresarios, políticos, líderes, digamos también la disolución del Congreso, la cuasi vacancia del presidente Vizcarra, lo que le ha pasado al presidente Vizcarra, que lo han grabado en su propio entorno y que ahora eso se ha convertido en una práctica generalizada. Ahora acá cada quien puede grabar en el momento que sea, sin autorización de la persona, y eso realmente da terror, da miedo, espanto de que estamos viviendo en un contexto de democracia no solo debilitada, sino en una fragilidad de sus propias instituciones. Entonces, toda esta sumatoria, doctor Chanamé, de cosas que nos está pasando en el país, quisiera una opinión generalizada y cómo podemos aterrizar para poder fortalecernos, ¿no? como país y como democracia. Creo que tú has dado una frase que la anoto, es un quinquenio karmático, sí, ¿no? Es un quinquenio que realmente no lo esperábamos, pero nadie esperaba una segunda vuelta donde el presidente gana con una cantidad significativa de votos para establecer un modelo de desarrollo, ¿no? Recuerdo que el presidente que fue elegido hace 4 años y medio prometió terminar con la pobreza, potabilizar el Perú en los sectores pobres, terminar la electrificación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso merece el país, pero nada de eso se ha cumplido, más bien todo lo contrario, todo eso ha retrocedido en sí. O sea, el día que veamos las cifras del año 16 al año 21, vamos a ver que todas esas cifras, todos esos indicadores han retrocedido dramáticamente. De seguro que sí. ¿No? Y eso es karmático realmente, porque pueden haber todas las contradicciones políticas, esa es la dinámica política, pero nunca debemos hacer que esas contradicciones se conviertan en más pobreza, en menos infraestructura, en menos carreteras, en menos escuelas, ¿no? Porque eso es lo que debilita un sistema democrático. Creo que este quinquenio ha sido realmente inesperado porque hemos encontrado cosas que no deseábamos. No, y cerramos con el tema de pandemia. O sea, esto, además de las confrontaciones políticas que hemos tenido, nos hemos coronado con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, claro, apareció algo externo, inesperado, no previsto, y ya eso realmente casi nos ha puesto al borde de una sociedad anómica, ¿no? Ya realmente hemos llegado al límite. Yo creo que este proceso electoral que se avecina debe dar salidas alternativas de estabilidad al país y de respeto al Estado de Derecho. No puede seguir habiendo esos niveles de confrontación. Un Estado de Derecho se tiene que respetar a los poderes del Estado. No hay uno que sea superior y uno que sea menos. Ese nivel de confrontación creo que ha sido suicida, ¿no? Ha sido suicida porque no se debilita al Congreso, se debilita al Parlamento, y no hay Estado de Derecho sin Parlamento. Así es. El Parlamento es imprescindible. Aquel que quiera gobernar sin Parlamento, pues se convierte en un gobernante de facto. No se puede gobernar sin Parlamento, el Parlamento puede ser incómodo. Y el Parlamento le ha salido respondón, ¿no?, al Poder Ejecutivo, porque se pensó que después de la disolución del Congreso, este Parlamento electo en enero, ¿no? Se pensaba, ¿no?, de que iba de pronto a alinearse al Ejecutivo o de repente hacer pues una mirada mucho más conjunta, ¿no?, que es lo que esperábamos, ¿no?, que cese un confrontamiento, pero también ha sido una caja de sorpresas este Parlamento, ¿no? Ha sido una caja de sorpresas porque le ha salido pues bastante respondón al Ejecutivo, ¿no? Primero, le ha aprobado leyes que ahorita tienen carácter de inconstitucionalidad. Segundo, le ha censurado un gabinete, ¿no? Le ha presentado una moción de vacancia y viceversa, para que finalmente la fotografía de la semana es que los dos titulares se reúnan en Palacio de Gobierno y a ver cómo trabajamos estos últimos 10 meses que quedan de gobierno, ¿no?
pero yo decía, el doctor Chanamé decía en una de mis reflexiones es, ¿por qué se hizo entonces tanto aspaviento? ¿Por qué se motivó una moción de vacancia? ¿Por qué se llevó al país al borde de la locura para finalmente los dos titulares reunirse, de poner actitudes cuando eso debieron hacerlo antes de? Costaba mucho decirle, oye, ven, conversa conmigo, ¿no? Las diferencias que tienes conmigo me las dices personalmente y a ver cómo nos va, armonizamos temas, consensuamos puntos, pero mira, falta poco para que acabe nuestro gobierno, el tuyo y el mío, y nada, hay que sacar adelante el país. Cuesta mucho, doctor Chanamé, cuesta mucho el diálogo en este país. Hola, ¿cuesta mucho dialogar en este país, doctor Chanamé? Sí, lo que ocurre es que tú has graficado que se ha instalado una cultura del mal menor. Y eso creo que degrada todas las instituciones. O sea, mal menor, yo recuerdo y tengo en la memoria que decían, si votas por uno es por el cáncer, y si votas por el otro es por el SIDA. Dios mío. Entonces es inmoral votar por cualquiera de los dos. Es inmoral votar por cualquiera de los dos, ¿no? Porque no puede haber, lo que ocurre es que es una forma de entender malévolamente la política. La política no es una suma cero, ¿no? Porque lo propio ha ocurrido en el debate sobre la vacancia. Se decía, los dos son inmorales, pero hay que votar por el menos inmoral. Entonces, eso también eso realmente desnaturaliza cualquier debate público. Los debates tienen que ser serios. Y creo que esta agenda destruye un modelo de desarrollo, ¿no? Realmente hemos llegado a este nivel justamente por esa prédica absurda, no se debate planes de trabajo, no se debate metas, sino cómo cada poder descalifica al otro, ¿no? Cada poder cómo descalifica al otro y cómo lo vence al otro. Y en esa lógica no pierden las instituciones, pierde el país. ¿Cómo hacer que la política sea el arte de gobernar? Exacto, falta el consenso, falta el acuerdo, falta las visiones compartidas, hay elementos básicos que compartimos, ¿no? Uno puede discrepar, y eso es la lógica de un modelo democrático, pero eso no puede significar el destruir, el encarcelar al adversario, el llevarlo siempre hasta las cuerdas y hacer imposible cualquier tipo de diálogo, porque eso es un karma, Leslie. ¿No? Es un karma. O sea, porque tú permites que linchen a tu adversario y después tú también serás linchado. Que es lo que ocurre dinámicamente en la política peruana. Y es lo, ¿no? Que metafísica se dice que es la ley de la causa y efecto. Claro. Lo que, ¿no? lo claro. que tú haces ahora se regresa doblemente contra ti. O sea, que hay mucho ojo en lo que estamos pasando. Vivimos lustros de este círculo vicioso, ¿no? Sí. Donde alguien que hegemoniza temporalmente la política destruye a sus adversarios. Luego pasan 10 años y aquel que destruyó a los demás termina totalmente destruido nuevamente por el sistema. Y viceversa, y nuevamente el círculo vicioso empieza a circular para generar nuevas víctimas y nuevos protagonistas temporales, ¿no? Acá hemos vivido la última etapa de este tipo de protagonismo, ¿no? Te destruyo, pero ahora también sus propios adversarios también lo siguen destruyendo. Así es. Y me quedo con la frase también del coronel Enrique Gargurevich, cuando dijo de que en nuestro país tenemos varios enemigos. El enemigo de la intolerancia, de la corrupción, pero sobre todo, dijo, la ignorancia, ¿no? En la que vivimos respecto a situaciones que pasamos. Doctor Chanamé, finalmente, porque no le queremos ocupar su tiempo, sé que es una persona muy ocupada y ha sido realmente un honor conversar con usted. Finalmente, doctor Chanamé, la democracia tiene que partir de las propias familias, de las actitudes, de los gestos democráticos, porque los gestos en política cuentan mucho. Y eso también hemos visto en este quinquenio. No ha habido gestos democráticos, no ha habido esa actitud democrática entre políticos, entre líderes, ¿no? Entonces, yo creo que en las cosas más pequeñas
tenemos que empezar a democratizarnos para poder afianzar una democracia, una mejor convivencia. La democracia no solamente es una forma de gobierno, sino es un estilo de vida, es una forma de convivencia en nuestro país. Sí, Leslie, yo te agradezco por esta gentil invitación, y es cierto, la democracia es una forma de discrepancia alturada, sin llegar a la guerra. Es una discrepancia sin llegar a la guerra, pero aprendiendo a convivir, aprendiendo a que mi adversario puede tener parte de razón y que yo también puedo tener algo de razón. Y de esa dialéctica pueden hacer el bien común. Entonces creo que necesitamos reconstruir nuestro sistema, y estas elecciones podrían permitir esa salida de cara al bicentenario de la República y encauzarnos y superar estos karmas que realmente agobian y flagelan al país. Porque una cosa es la pandemia, que nos diezma, nos hiere y nos mata, pero otra cosa es que la política nos termine destruyendo como sociedad. ¿Qué es lo peor? Que los jóvenes no crean en los políticos, que los jóvenes no crean en las instituciones, que los jóvenes no crean en los medios de comunicación también, ¿no? Porque como que todo se ha banalizado, todo ha perdido su interés y su prestancia en un modelo democrático. Gracias, doctor Raúl Chalamé Orbe, por este diálogo tan interesante. Realmente es muy importante conversar con una persona que sabe de democracia, ¿no? Y que sale de un órgano que se dedica a la democracia, pero también creo que es conveniente reflexionar, ¿no? Que tenemos que ir por la recuperación de las institucionalidades, ¿no? Eso es lo que realmente tenemos que asumir como responsabilidad ciudadana y como funcionarios. Gracias, doctor Raúl Chalamé, por esta entrevista. Hasta otra oportunidad. Espero que no sea un plazo muy extensivo, ahora que ya está con mayor tiempo, lo vamos a estar molestando para entrevistas para Entérate con Leslie. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Leslie. Muy buenas noches.